Lucas capítulo 4, verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando la historia de Lucas de Jesús, ¿cierto? Ahí fue criado Jesús, en Nazaret. Y en el día de reposo entró a la sinagoga. La sinagoga era el lugar en donde se reunían los judíos. Era como lo que nosotros estuviésemos haciendo hoy, ¿cierto? Este sería para nosotros la sinagoga, el lugar de reunión en donde nos juntamos los que creemos en el Señor Jesús. Él se había criado en Nazaret y en el día de reposo, eso quiere decir que era día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche, por cuanto me ha ungido. Por favor, tenga presente esta palabra. Por cuanto me ha ungido, porque tiene relación con el aceite. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, cerrándolo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijas en él. Y comenzó a decirles, hoy está cumplida esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él. Escuche, respaldo, ¿sí? Daban testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Lo empezaron a ningunear. Él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Porque hasta ese momento había estado él también trabajando en Capernaum. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos, ¿alguien recuerda el milagro que se hizo en la casa de ella? ¿Cierto? Con el poco de harina y aceite. Recuerde eso, un poco de harina y aceite. Fue una provisión para ella y para su hijo. Y muchos leprosos habían en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de odio, de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, lo expulsaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, ahí en Nazaret. Y para despeñarle, para matarlos. Mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Si alguien ha logrado ver alguna vez la película, la escena en donde empiezan a empujar a Jesús, él los queda mirando de frente y nadie más se atreve a empujarlo hacia el despeñadero, sino que él pasa con una mirada de autoridad. No sé si usted lo vio en alguna de las películas de Jesús, entre medio de ellos y nadie se atreve a tocarlo. Había una autoridad especial sobre la vida de Jesús. Dígalo a mí. Ese es el nombre de la tercera hija de Oseas. Recuerde que la vida de Oseas fue una vida muy especial, muy distinta y muy extraña, muy paradójica. Todo lo que ocurre en la vida de Oseas es una relación directa con la experiencia que Dios tuvo con el pueblo de Israel mientras fue profeta Oseas. El pueblo era un pueblo que estaba en idolatría, era un pueblo que miraba a sus entornos y siempre querían ser como los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y para eso Dios comenzó a tratar con la vida de Oseas todo lo que en esos años iba a ocurrir con Israel. Le dice, cásate con una mujer prostituta, cásate con una mujer ramera y con ella vas a tener hijos. Y cada hijo representa una etapa del ministerio de Oseas ahí en Israel. Y el último de los hijos, la última de las hijas de Oseas, se llama Lo-Amí. Y esto significa que no es mi pueblo. Dios les encara a ellos y les dice que con ese comportamiento, con lo que hasta el día de hoy él estaba viendo en ellos, no podía llamarlos su pueblo. Escuchen, no podía respaldarlos. ¿Cuántos de ustedes a veces les da vergüenza lo que hacen sus hijos?
¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que su hijo hace algo que usted no le ha enseñado? A veces tiene que ver con el entorno o a veces tiene que ver con cosas que ellos mismos ven en casa y que uno no quiere que la gente se entere, pero los hijos nos van a evidenciar, nos van a dejar de manifiesto lo que ocurre en casa, ¿cierto? Entonces de repente uno lleva a su hijo y yo la verdad una vez iba en la micro, iba sentado y vi a una mamá que empezó a recibir charchazo y golpe de su hijo y no le decía nada. No le decía detente y una persona que estaba al lado le decía, oye, ¿qué te pasa con la mamá? Y el niño le seguía pegando, tenía 3, 4 años. Entonces a todos los que estábamos ahí nos dio vergüenza ajena, ¿cierto? Imagínense cómo estaba esa mujer que no tuvo la capacidad de decirle al hijo que parara. Pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido experiencias con nuestros hijos que no nos han dejado muy conformes? A Dios le pasó lo mismo con su pueblo Israel. Y Él representó en lo a mí lo que no quería de su pueblo. Aun cuando Dios tiene un compromiso total y absoluto con su pueblo, hay cosas que entristecen a Dios. ¿Cuántos saben que hay cosas que entristecen a Dios? Así como hay cosas que lo hacen sonreír, nosotros también lo podemos hacer llorar a Dios con las comedias que vivimos en esta tierra. A veces vivimos situaciones que a Dios lo preocupan, no porque Él no sepa ni porque no se entere, sino simplemente porque todo lo que ha puesto sobre nosotros al parecer no ha rendido ningún efecto, no ha surtido ningún efecto sobre nosotros. Así como hay cosas que a Dios lo alegran, así también hay cosas que lo entristecen. Y en el caso de la tercera hija de Oseas, Él la llamó lo a mí, no mi pueblo. Pero la Biblia dice en Oseas capítulo 2, versos 26 en adelante, que Dios iba a responder a la tierra y a través de una palabra que le iba a dar al cielo, con trigo, vino y aceite. Y estas respuestas justamente eran para todo el proceso que Oseas estaba viviendo con sus hijos. Jezreel, Dios siembra, ¿cierto? Lo Ruama, que después la llama Ruama, ¿cierto? La compadecida, la que tiene alegría, y lo a mí, le llama Dios a mí, mi pueblo. Llega el momento en el que todo lo que Dios quiere de su pueblo comienza a concretarse, todo lo que Dios quiere de ti va a comenzar a dar un efecto, todo lo que Dios ha sembrado sobre ti, toda la alegría que Él ha puesto sobre tu vida, va a comenzar a hacer que Dios también pueda sentirse satisfecho de lo que está haciendo contigo. Y qué mejor que Dios respaldar a un pueblo que hace lo que quiere Dios. ¿Usted sabe que nació para hacer lo que Dios quiere? Y el respaldo que Dios trae para su vida es en directa relación con cómo nosotros nos comportamos, con cómo nosotros vivimos, ¿cierto? Usted va a comprar una casa y de repente le dicen que su sueldo no alcanza y usted tiene que buscar un aval. ¿Le pasó a usted? ¿Cierto? Entonces cuesta encontrar un aval porque si usted no paga es el aval el que tiene que pagar. Entonces hay mucha gente que hace cosas para Dios, pero que no están avaladas por Él. Simplemente Dios respalda su palabra. Dios respalda los dichos de nuestra boca, pero nuestro testimonio, el respaldo que hay sobre nuestro testimonio no es tal. Somos como címbalo que retiñe, como hoja que se la lleva el viento. Decimos algunas cosas que no tienen consistencia porque simplemente no hacemos lo que predicamos. Diga, Dios no respalda lo que le avergüenza. Lo a mí. Por un tiempo el pueblo se transformó en un pueblo impío, en un pueblo que no hacía lo que le agradaba al Señor. Pero la respuesta de Dios para el pueblo fue: volverán a ser mi pueblo. Dios tendrá misericordia de quienes vuelven su corazón a Él. Siempre que usted y yo estemos perdidos, debemos volver nuestra mirada a Dios, porque Él será amplio en perdonar, será misericordioso. Escuche, no hay pecado tan grande que nos pueda separar del corazón de Dios o que nos pueda separar del perdón de Dios. El corazón de Dios late por nuestras miserias. Eso es misericordia. Cuando usted y yo fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que vive para interceder por nosotros. Y la gente piensa que sus pecados lo alejan de Dios, y en parte sí. Pero usted puede doblar sus rodillas rápidamente y decirle: Señor, aquí estoy, renuévame, perdóname, ten misericordia. Y el Señor volverá a trabajar con su vida para comenzar a respaldar y avalar todo lo que usted va a hacer para Él. Cuando usted llegó a Jesús, cuando entregó su corazón a Jesús, no solo recibió una transformación personal, sino que también Dios lo llenó de bendición, lo llenó de dones, de habilidades que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que están, pero Dios las puso en usted y en mí, y todo eso tiene que ser entregado.
Todas las habilidades que Dios le dio, usted tiene que trabajarlas. Usted y yo tenemos que entregar con los dones que Dios nos dio, con los ministerios, con el llamado que Él puso en nosotros, a otras personas, todo lo que hemos recibido de Dios. El evangelio nunca se pensó para que una persona llegara al evangelio y solo fuese un trabajo sobre él, sino que Dios trabajó sobre nosotros para que lo que está haciendo en nosotros también se interprete en otras personas, para que otras personas también puedan ser bendecidas. Y para que eso sea efectivo, escuche, para que todo lo que usted y yo podamos entregar sea efectivo, para que todo lo que hagamos para Dios sea con un resultado, Él tendrá que poner su respaldo sobre nosotros. Y para eso yo quiero desarrollar aceite. Diga unción. Aceite, unción. Es parte de lo que en la palabra se desarrolla sobre lo que es aceite. Diga unción. Y yo les contaba que hace unos 2 meses atrás una muchacha me hizo una pregunta. Me dijo, pastor, yo sé que, me dice ella así, no fue algo que yo dijera de mí mismo, sino que ella me plantea, me dice, mire, yo veo la unción del Señor sobre su vida, sobre su familia y sobre lo que el Señor está haciendo con usted. Usted es así me dice, un hombre ungido. Y a mí me provocó una especie de complicación, porque es raro que te halaguen así, es muy raro. Entonces para mí fue muy complicado. Y ella me dice, ¿y qué es la unción? Me pregunta. ¿Cómo uno puede tener unción? Entonces lo primero que pensé yo es en qué sería la unción para mí. ¿Qué podría responderle yo? Me dejó por un momento sin palabras, pero vino rápidamente algo a mi mente. Y si usted me pregunta a mí, ¿qué es la unción? ¿Cómo Dios logra derramar sobre alguien aceite de unción? ¿Cómo alguien puede llegar a tener un respaldo del Señor? Lo que vino a mi mente inmediatamente, le dije, mira, la unción no es tan importante como lo que produce la unción. ¿Por qué? Me dijo, porque para mí la unción es trabajo. Eso le dije yo. No vas a ver a ninguna persona ungida que tú consideres ungida o que admires que esté quieto. Todos los ungidos que usted pueda reconocer son personas inquietas. Son gente que está haciendo algo por su generación. Son gente que está haciendo algo por la necesidad. No sé si usted se dio cuenta que el texto central que ocupamos en la palabra es Lucas capítulo 4. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿cierto? Y después de estar 40 días sin comer, sin tomar agua, simplemente estando en un tiempo de intimidad con su Padre, dice que Él volvió en el poder del Espíritu. Y fue en ese momento cuando se declara la palabra de Lucas 4. Dice que Jesús llega a la sinagoga en un día de descanso, de reposo, día sábado para los judíos. Se para y comienza a leer el libro de Isaías. Y el Espíritu de Dios dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Cierto? Y justamente el aceite tiene directa relación con la unción. En los antiguos tiempos usted sabe que sobre los que iban a ser reyes o sobre los profetas también de turno se derramaba un cuerno de aceite. También se ungía a los que iban a ministrar en el santuario. A los hijos de Aarón se les ungió con aceite cuando ellos comenzaron a ministrar. O sea, tiene directa relación con lo que estamos predicando. Y Jesús comienza a enumerar todo lo que después de la unción le tocaba hacer. Y es lo llamativo, porque hay gente que busca la unción del Señor y ora, Señor, úngeme, trae sobre mí ese aceite para poder yo ser considerado, para yo poder ser visto. La unción jamás ha tenido ese objetivo, porque la unción lo único que va a producirte a ti es trabajo, más trabajo y más trabajo y más trabajo. Justamente es lo que hace un par de días atrás a mí me ocurre. Estábamos en todo el proceso con mi esposa de recibir a nuestra segunda hija, a Mía Paz. A algunos les mandamos una fotito porque ella nació el lunes y la trajimos el miércoles o jueves, no recuerdo bien, uno de esos 2 días la trajimos a casa, miércoles, y justamente al otro día yo salgo para visitar a una pequeña que estaba enferma. No sé si ustedes vieron la foto, no sé si fue viernes o jueves que la subí. Y venía de inscribir a mi hija en el registro civil y me devolví. Yo quería estar acá en casa, pero en realidad me llamaron unos papás tan desesperados, unos hermanos de Perú que llegaron hace unos 4 años acá. Y cuando ellos llegan acá les nace Keila se llama la pequeña, y ella nace con un problema de fibrosis quística pulmonar. Entonces cuando nació ya estuvo de principio 6 meses hospitalizada en el San Borja. Y hicimos una oración. Yo estuve de pastor en Tiempo de Dios y me tocó justamente orar porque la habían desahuciado a ella. No le daban ni 2 meses de vida a la pequeña. Lloramos por ella y hoy tiene 4 años.
Y Dios hizo una obra maravillosa, pero hace un par de semanas atrás, después de ellos venir acá a congregarse con nosotros, les ocurre que una recaída a la pequeña. Y ya lleva como 2 semanas y le tuvieron que insertar un catéter de por vida para ella poder vivir, para meterle medicamentos y toma medicamentos. Yo estuve con ella orando y estaba en un pedacito chiquitito. Usted sabe lo que es un hospital público. Y yo decía, Señor, gracias porque mis hijas están sanas, decía yo. Gracias porque mis hijas están sanas. Y nos toca ayer por la mañana llevar a mi hija para vacunarse, la primera vacuna de lo que es el proceso de crecimiento de un bebé. Y en el momento estaba el pediatra de cabecera de nuestra hija, de la primera, de la Josefa. Él no tenía que estar en Santiago, él tenía que estar en Puerto Varas. No entiende por qué se quedó en Santiago. El tema es que pasa por la clínica a la misma hora en la que nosotros estamos vacunando y él queda mirando a la pequeña. Le dice, a ver, pásenmela, y la llevó a una máquina y empezó a medir sus niveles de bilirrubina y justamente la pequeñita, la mía, estaba muy alta en la bilirrubina. Y yo había estado dándole gracias al Señor porque mis hijas estaban sanas. No sé si fue Mónica la que subió la foto de un pequeñito que estaba con un cuadro extraño que no sabían qué es lo que era. Entonces, yo me había quedado el día viernes toda la noche estudiando lo que iba a compartir. Y mire, yo quiero que usted diga unción. Unción es trabajo para poder desarrollar todo lo que Dios me da. Dios puso tanto potencial en usted y lo ungió para entregarlo. Nosotros no hacemos una obra de hombres. Escuche esto. Todo lo que usted va a hacer en los próximos años tiene directa relación con algo que Dios le ha dado. Lo que entrega, toda dádiva y todo don perfecto viene de arriba, ¿no? Fue entregado a nosotros para que nosotros lo llevemos a las personas. Entonces, es trabajo, es desarrollo para entregar todo lo que Dios nos ha dado. La palabra aceite viene del hebreo. Hay unos términos difíciles de pronunciar, pero en esta ocasión son solo 3, no 8 como los que enseñé de vino. El primer término para aceite en el hebreo es shemen. El segundo es yitchar, una cosa así. Búsquelo usted, lo va a poder encontrar en San Google. El tercero es sayit. Son palabras hebreas. Pero también hay un término griego para lo que es aceite, que es elaión. Yo sé que esto es más cercano porque los que tenemos auto alguna vez hemos cambiado aceite, ¿cierto? ¿Alguien ha cambiado y se ha encontrado con el aceite elaión? Téngalo presente porque algo quiero desarrollar con eso. Para que la unción del Espíritu Santo pueda ser evidente, para que ese respaldo que Dios tiene sobre usted pueda manifestarse, para que todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, todo el trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida, pueda ser entregado, vamos a tener que pasar por algunos procesos. Y es eso lo que yo meditaba justamente el viernes antes de llevar al otro día a la clínica a mi hija. Lo que son los procesos. Escuche, en la antigua Palestina el aceite se obtenía de las aceitunas. Ahora en este tiempo se hace aceite de otro fruto, ¿cierto? Pero en la antigua Palestina el aceite se obtenía de las aceitunas. Escuche, el método más antiguo para producir aceite consistía en comprimir las aceitunas en una prensa. Se ponían las aceitunas en una prensa. Generalmente se aplastaban las aceitunas maduras en hoyos abiertos con rocas cerca de los olivares. Se le generaba una presión. Hay una alusión a esto, a este trabajo en Job capítulo 29 verso 6, si quiere lo revisa en casa. Y a través de unos canales se conducía el aceite a unos hoyos en donde se llevaban hacia un recipiente que casi siempre estaba sobre rocas o tinajas. Otro de los métodos para obtener aceite era pisar las aceitunas sobre bateas de piedra, como se hacía con lo que yo le expliqué del vino, ¿cierto? Cuando se hace la vendimia, bueno, con el aceite se hacía lo mismo, con las aceitunas se hace lo mismo, para poder obtener el aceite de las lámparas, que en los antiguos tiempos se usaban. En los antiguos tiempos las lámparas se usaban con aceite, escuche esto. Pero para que eso se pudiera dar, las aceitunas se tenían que machacar.
O sea, había una presión de destrucción sobre ellas, había un quebranto sobre las aceitunas. Luego de limpiarlas con cuidado y eliminar toda materia extraña, ese líquido oleoso se dejaba escurrir y de esta manera se producía aceite, pero de una calidad superior. Si usted me acompaña al libro de Levíticos, capítulo 24, verso 2. Vamos a leer algo ahí. Levíticos, capítulo 24, verso 2. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Vuelvo a leer. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Para que ese aceite que Dios quería que encendiera las lámparas, porque recuerden, no había electricidad. En los tiempos antiguos no había electricidad, lo que había eran las lámparas. Y si no había lámparas, había total oscuridad. Y en el santuario, bastante de lo que significaba el santuario estaba iluminado con esas lámparas. Y Dios dio una orden especial. Yo quiero que el aceite que prenda esas lámparas sea un aceite puro. ¿Y cómo se obtiene aceite puro? Es machacando. No hay aceite puro si no hay romper, quebrantar, ¿cierto? Para hacer arder esas lámparas. Había un proceso de prueba, de refinamiento para que el aceite fuese de la calidad que Dios exigía. Todo ese aceite que Dios necesitaba tenía que pasar por un proceso el cual Él mismo había indicado. Tenía que ser aceite de oliva machacado. Las aceitunas tenían que ser machacadas y ese era el aceite con el que las lámparas, por ejemplo, del santuario se encendían. Y todo se probaba, era aceite puro, escuche, de olivas machacadas. Diga, el proceso genera prueba. Para que alguien pueda distinguir la pureza de algo, tiene que probarlo, ¿no? Tiene que hacer procesos, probar, comprobar que está obteniendo pureza. ¿Qué va a probar Dios para respaldarnos? ¿Qué es lo que va a probar Dios? La relación que tenemos con Él. Usted no viene acá porque tiene una relación conmigo, aunque sí tenemos una relación. Usted está aquí porque ha aprendido a desarrollar una relación con Dios. En todo el proceso que Dios busca para respaldarnos, lo que va a hacer es probarnos. Dios va a probar tu relación con Él, Juan Carlos. Dios va a probar cuáles son tus motivaciones, cuáles son los móviles. Y para eso va a ocurrir lo que se hacía con el aceite. El Señor va a comenzar a machacar. Nos mirábamos el sábado en la noche con mi esposa y decíamos, otra vez. Porque lo que pasó con nuestra primera hija fue súper complejo. Entonces mi esposa me miraba y me decía, otra vez tener que dejarla a la niña ya. Seguramente hay otras cosas que uno tiene que aprender. Porque los que somos ministros también lloramos. Dice que Jesús lloró por la partida de uno de sus amigos. ¿A quién no le ha tocado sufrir por procesos duros, difíciles? ¿A quién no le ha tocado la pérdida inexplicable de algún familiar que uno dijo no tendría por qué haber partido tan temprano? ¿O por qué le está pasando esto? ¿Por qué está sufriendo esta enfermedad? ¿Cierto? Esos procesos son parte de la prueba que Dios nos hace pasar para que nuestra relación con Dios tenga valor. ¿Sabe cuánta gente se sostiene de relaciones humanas en la iglesia y no de relación con Dios? ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia porque hay alguien que lo llevó y con el que ha logrado establecer una amistad, pero no lo sostiene Dios en ese lugar? Y para que Dios respalde a alguien, esa persona, escuche, va a tener que desarrollar una relación con Dios. Y no solo desarrollar una relación así como yo tengo una relación con mi primo Juan Carlos o con Mario, yo tengo una relación con Simón. No simplemente voy a tener que desarrollar una relación, sino que voy a tener que añadirle a eso valor. ¿Cuántos valoran lo que Dios ha hecho por ellos?
¿Cuántos pueden decir yo estoy agradecido de esa relación que Dios ha producido en mí? Que la oportunidad, escuche, es una oportunidad tener una relación con Dios, hermana Alicia. Es una oportunidad. No todos la aprovechan. Eugen, no todos tienen la capacidad de desarrollar una relación con Dios. Y no solamente necesito desarrollar una relación con Dios, Matías, sino que necesito darle valor a esa relación. ¿Cuánto importa para mí Dios? ¿Cuánto importa para mí el que me salvó, el que me cambió la vida, el que me transformó? Nos va a probar Dios en nuestra relación, y escuche, y en el valor de esa relación. ¿Cuánto para nosotros vale? ¿Cuánto precio tiene para nosotros esa relación con Dios? Mateo capítulo 25, versos 3 y 4. Mire, esta es una parábola muy conocida. Dice, las insensatas. Cuando la Biblia dice insensato, lo que está queriendo decir es como nosotros decimos los tontos. En este tiempo serían los tontos, pero la Biblia es más linda y busca otro tipo de palabra. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite. Una de las palabras que el Señor nos entregó como Ministerio Internacional Cambio, escuche, es que nos iba a dar aceite. Nos iba a dar aceite. Justamente en esta parábola, las insensatas no tenían aceite y las prudentes tomaron aceite aparte del que tenían en sus lámparas, en vasijas aparte. Guardaron aceite. Dios nos va a dar mucho aceite, diga, para nuestras lámparas, ¿cierto? ¿Para qué Dios prueba la relación que tiene con nosotros? ¿Será que Dios no nos conoce? Por supuesto que nos conoce. Pero Él quiere hacer más intensa. Es tiempo de hacer más intensa nuestra relación con Dios. ¿Y cómo logramos esto? Mire lo que dice. Para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Sabe qué? Hay gente que tiene una relación con Dios de iglesia. Me refiero a culto. Muchos de los que hoy estamos acá, nuestra vida con Dios solo se desarrolla en los cultos. Pero volvemos a casa y no desarrollamos una relación con Dios. Nos volvemos a comportar como viejas criaturas, como gente que no ha conocido a Dios. Y claro, y por eso a veces no están nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a mí me gustaría que mi papá fuera el que en el templo está. A mí me encantaría que mi papá fuera como cuando levanta las manos, pero llega a la casa y lo único que hace es levantarle la mano a mi papá, levantarle la mano a mi mamá. Entonces, Dios lo que quiere es que la relación que nos ha dado, iglesia, la relación que nosotros logremos establecer con Él sea continua, permanente, que se note en la empresa, que se note en el barrio, que se note en la iglesia, nuestra relación íntima con Dios. Que se pueda ver reflejado a Dios en nosotros. Dios no va a respaldar a ningún cara dura. Dios no va a respaldar a alguien que como el Capitán Araya, que en la playa les manda a todos a subirse al barco, pero él no se embarca, él se queda en la playa. Porque hay gente especialista en pedir que uno tenga fe, pero ellos no te demuestran con sus hechos que le crean a Dios. Tiene que haber una consecuencia de nuestras palabras. Y la única forma en la que nosotros podamos tener consecuencia en nuestras palabras, que nuestra actitud, que todo lo que nosotros seamos en Dios se traduzca en nuestro hogar, en nuestra empresa, en todo lugar donde estemos, es desarrollando, escuche, una relación intensa. Dios nos va a probar en esa relación para que sea más estrecha, para que sea más intensa. Dios nos procesa no para hacernos sufrir, no para hacernos desfallecer. Dios no nos hace pasar por problemas de enfermedad de nuestros hijos para ser un Dios malo, para ser un Dios que le gusta deleitarse en las miserias del hombre, en las situaciones difíciles. No. Dios nos procesa porque ese proceso va a probar nuestra relación con Él para llevarnos, escuche, a una cercanía mayor con Él. ¿Qué es lo que hace alguien que pasa por dificultades? ¿Qué es lo que hace alguien que está siendo machacado? ¿Se enoja? No, se aferra más a Dios.
Si el proceso para llegar a ser ese aceite que unge a los sacerdotes, que unge al rey ese aceite, tiene que ser machacado, bueno, gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No hay ninguna circunstancia que vaya a cambiar mi relación con Dios. Porque hay gente que se enoja con Dios y no le habla a Dios en días. Se molesta con Dios y pierde esa relación estrecha. Dios nos va a probar con la finalidad de hacer más intensa nuestra relación con Él, para que las lámparas ardan continuamente. Si conociéramos a nuestro esposo, nosotros somos la novia del Cordero, ¿sabía? Si conociéramos a nuestro esposo, estoy hablando del contexto de la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Si conociéramos a nuestro esposo, sabríamos cómo le gustaría que actuemos mientras él no está. Me hizo recordar esto a cuando íbamos a partir el primer culto con el Ministerio Internacional Cambio, que fue la primera semana de junio. A mí no se me va a olvidar más. La primera semana de junio, y en un año más vamos a estar celebrando en la primera semana de junio nuestro aniversario. Y justo en esa semana yo tenía un compromiso para salir fuera. Entonces me fui desde el jueves hasta el domingo, que llegué por aquí por las 7 de la mañana. No dormí nada porque tenía que predicar el primer culto. Algunos saben que es así. Y ¿sabe qué? Yo me fui tranquilo porque mi esposa se quedó a cargo de organizar todo con los hermanos. En realidad ella no sola, sino con los hermanos, porque estaba con una guata de 8 meses, una panza de 8 meses. Pero hicieron que todo funcionara porque mi esposa sabe lo que yo quiero de ella cuando yo no estoy. Y me fui, y mire, y si estuviese acá uno de mis amigos, que es el pastor Ricardo Díaz, le diría que yo jamás llamé a mi esposa para preguntarle por nada. No porque sea un despreocupado, no porque no me interesara que las cosas fueran a salir bien, sino porque la conozco. Y porque la conozco, yo sabía que mi esposa no necesitaba que yo le dijera algo. Hay aportes que yo puedo hacer, pero ella no necesitaba que yo desde Chiloé la presionara continuamente para preguntarle: ¿tienes esto? ¿Tienes esto? No, ella no necesita, porque me conoce y porque nuestra relación tan íntima ha llegado a estrecharse tanto que entendemos lo que necesita el uno del otro, aun cuando estamos ausentes. Si conociéramos a nuestro esposo, sabríamos cómo le gustaría que actuáramos. Hay algo dentro de mí, hay algo dentro de usted que le dice lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada también. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, esto es el verso 8 al 13 de Mateo 25, denme de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan ustedes, vayan a comprar por ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino, escuche, el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, que fueron las 5 vírgenes, que no tenían aceite en vasijas guardados para poder esperar al esposo, diciendo: Señor, Señor, déjanos entrar, ábrenos. Las 10 tuvieron la oportunidad de entrar a la boda, pero 5 simplemente se prepararon con aceite, no solo en sus lámparas, sino que ellas se prepararon, estaban apercibidas, fueron inteligentes y le dijeron: Señor, las insensatas, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no las conozco. Las dejó plantadas en el altar. Ustedes no son las mujeres con las que yo me quiero casar. No las conozco, eso les dijo. Vayan pues, velen, estén apercibidas. No estuvieron atentas, no estaban preparadas. No las conozco. Nuestra relación previa no produjo el resultado. Ustedes no me conocen.
Porque si ustedes me conocieran, sabrían cómo se tendrían que haber comportado mientras yo no estaba. Y como no sabían, yo las desconozco. Vayan y aprendan de esta experiencia, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. La palabra clave aquí es: no las conozco. Es una de las palabras que a mí más me llama la atención de la Biblia. Al cielo va a llegar gente que le va a decir al Señor: echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos, sanamos enfermos. Y dice que los va a mirar el Señor y le va a decir: no los conozco. ¿Nunca le surgió a usted la inquietud de entender lo que es conocer a Dios? ¿Se ha preguntado lo que significa conocer a Dios? ¿Ha hecho alguien un estudio sobre esto? ¿Qué significa conocer? Porque para nosotros conocer a alguien a veces tiene que ver con el mero conocimiento intelectual. Saber algunas definiciones de la persona, dónde vive, quién es su familia. Pero escuche, ¿qué significa conocer a Dios? El diccionario expositivo Vine define la palabra conocer de la siguiente manera. En el griego sería una palabra como esta: ginosko. Diga ginosko. Suena como conozco, ¿cierto? Ginosko indica con frecuencia una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia del uno para el otro. Y de ahí se establece entre ellos una relación. El verbo que se usa para esta relación es el mismo que la palabra habla cuando dice de la relación entre un hombre y una mujer. ¿Recuerda cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva? ¿Vio que no es como lo que nosotros entendemos de conocer? Porque nosotros pensamos que conocer es definir algo intelectualmente. Pero escuche esto. Entonces, en coherencia a lo que acabo de decir, esta definición se puede deducir de una forma práctica. Escuche, conocer a Dios es esto. Anote alguien esto. Conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión entre Él y nosotros. Conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión entre Dios y nosotros, entre el que queremos conocer y el que es conocido por Dios. ¿Qué es este conocimiento? Escuche, número uno, es un conocimiento personal. Conocer a Dios es una necesidad del individuo. Su hijo va a llegar al momento en el que no va a poder conocer a Dios por lo que usted le enseñó. Va a tener que aprender a conocerlo él mismo. Por más que usted y yo nos esforcemos en llevar a nuestros hijos a la iglesia, llega el día, Tami, en el que tú tienes que decidir servir al Dios de Alicia, servir al Dios de Marco. Ya no puede ser conocer al Dios de mis padres, sino que tengo que comenzar a desarrollar esta relación estrecha de comunión, este vínculo entre Dios y yo de forma personal. Tiene que comenzar a existir en mí la necesidad de tener una relación íntima con Dios. Es personal. Dentro de usted, dentro de mí, hay un fuerte deseo de ser conocido y de conocer a otras personas. Usted sabe que el hombre vive de relaciones. Somos de hacer amigos, somos de tener familia, somos de desarrollar relación. Es un deseo fuerte en el hombre conocer y ser conocido, conocer personas y ser conocido por esas personas. Más importante aún es que toda la gente desee conocer a su Creador. Eclesiastés capítulo 7 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso se interpreta así: Dios puso en nosotros la necesidad de relacionarnos con Él. Eso sería que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios nos creó y dentro de nosotros puso el deseo. Pero la gente que está en el mundo no quiere, no desea. Sus tontos hechos parecieran lo contrario a lo que Dios puso en ellos. Pero es el orgullo, son las vanidades,
son los afanes de esta tierra, escuche, los que no logran dejar que la gente vuelva a su creador. Dios lo creó a usted, ¿está de acuerdo conmigo? Amén. Usó a su papá, a su mamá para dar la forma, pero el creador de la raza humana es Dios. Y cuando creó a Adán y a Eva, escuche, puso dentro de ellos, esto es un misterio, puso dentro de ellos la necesidad de él, de su creador. Les puso un sello. Es como cuando usted ve la pintura de alguien y dice, ¿qué la pintó esta? Y ahí ponen el apellido en una orillita. Si es que la van a exponer, usted sabe si es de cualquiera de los artistas muy conocidos de renombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la firman. Bueno, cuando Dios nos creó, puso dentro de nosotros la firma de creador. Y una necesidad porque los que fuimos creados estuviésemos con Él. Por eso, conocer a Dios es un deseo personal. Yo no lo puedo obligar. Por más que le predique, por más que yo desarrolle esta visión del Ministerio Internacional Cambio, si no surge en usted o en mí la inquietud, el deseo intenso de conocer a Dios, usted simplemente y yo simplemente me llenaré de información. Conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal, estrecho de comunión con el que queremos conocer para que nos conozca. Dentro de cada persona existe la necesidad y el deseo de conocer a Dios. En la actualidad los medios de comunicación anuncian y prometen muchas formas de satisfacer los deseos de saber más, tener más y ser más. Sin embargo, las promesas que ellos hacen son vacías. Vienen del mundo que nunca podrá llenar y satisfacer de manera completa la sed espiritual que usted y yo tenemos. Usted y yo nos sentamos a ver tele. Y a veces podemos pasar horas viendo tele. Los varones disfrutamos cuando es el mes del mundial, ¿o no? Y terminamos de ver el partido y nos quedamos viendo el compacto. Y ahí podemos estar horas. ¿Y cuánto tiempo es el que dedicamos para tenemos una relación? Escuche, tenemos relaciones tan superficiales como con un televisor. Yo conozco la relación de las personas por lo que hacen en el día. Porque a lo que más le apartan tiempo es con lo que más se relacionan. Y si no hay tiempo para Dios, escuche, si no hay tiempo para Dios, no hay relación con Dios. Podemos maquillar que hay. Podemos hacer creer que existe, pero no lo va a ver. Y diga, Dios me conoce mejor que nadie, porque Él nos creó. ¿Cuál es la clave para conocer a Dios de forma verdadera? Primero, que el hombre entienda que por sí mismo es incapaz de conocer a Dios por causa del pecado. Yo le dije, Él tomó la iniciativa. Fue Dios quien puso dentro de usted la necesidad de Él. Y eso es lo que hace a usted y a mí ir hacia Él. No interrumpamos ese proceso. Usted déjese llevar hacia Dios. Deje que cuando usted está viendo tele y siente que el Espíritu Santo le dice apágala y ándate a buscarme, hágalo. Ah, pero pastor, usted es muy antiguo, eso ya pasó de moda. No, hermano. Qué mejor que decirle, Señor, tú me importas más que cualquier placer de esta tierra. Somos incapaces de conocer a Dios verdaderamente debido al pecado. La Escritura revela que todos pecamos y nos alejamos de Dios y que ninguno puede alcanzar un estándar de santidad requerido para tener comunión con Dios. Escuche, estas son cosas que usted tiene que tener clara. También declara que la consecuencia del pecado es la muerte y que la humanidad morirá eternamente si no reconoce a Dios, si no acepta y recibe la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que a fin de conocer realmente a Dios, primero se debe recibir a Cristo de manera personal. ¿Hay alguien aquí que nunca haya hecho una oración de fe?
¿O todos somos cristianos? Levánteme su mano todos los que somos cristianos, un poquito más de 25 personas que hay acá. ¿Sí? Todos somos cristianos. Bueno, va a llegar gente al Ministerio Internacional Cambio que va a hacer una oración de fe, que va a entregar su corazón a Jesús. Y es ahí donde comenzará la aventura más extraordinaria de esa persona. Conocer a Dios y ser conocido por Él. De manera personal. Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús lo dejó claro. En claro que solo Él es el único camino al cielo y al conocimiento personal de Dios. ¿Alguien puede ubicar Juan capítulo 14, verso 6? Si alguien lo puede leer, por favor, ayúdeme. Juan capítulo 14, verso 6. No lo tengo cerca en mis apuntes, sino que lo dejé solo entre paréntesis. Por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede desarrollar una relación personal, escuche, con Dios, con su Creador, si no interviene en su vida Jesús. Jesús es el que crea el camino. Él es el único acceso al Padre para tener una comunión con Él. Y a través de esa comunión obtenemos vida. Una vez hecha esta decisión, conocer a Dios de manera personal será iniciar un largo recorrido de nunca dejar de sorprendernos. La Biblia dice que Dios es una fuente inagotable de riqueza, es una fuente inagotable de agua que salta para vida eterna. Él es un pozo de agua viva en el que tú vas a venir y vas a tener sed, vas a volver a tener sed y no vas a encontrar que esa agua sea la misma de siempre. Dios siempre te va a salir, escuche, con algo que tú no tenías pensado. Conocer a Dios es la aventura, escuche, más extraordinaria que uno puede tener en la vida. Nunca Dios te dejará de sorprender. Pregúntemelo a mí ayer en la mañana. Nunca Dios te deja de sorprender. Pero los procesos difíciles que estás pasando, los procesos de machacado para recibir ese aceite que te capacitará y que provocará que Dios te respalde con todo lo que ha puesto en ti. Todo lo que Dios está haciendo en tu vida tiene el sentido, escucha, de acercarte más a Él. ¿Para qué Dios probó a Job? ¿Para qué Dios hizo pasar por tanta dificultad a Job? Para que Job llegara a declarar: yo no conocía a Dios como pensaba conocerlo. ¿No le ha pasado a usted un día que dice: la verdad que a esto no estaba acostumbrado Dios? Es como la pregunta que nos hicimos con mi esposa: ¿otra vez? A Dios nunca lo vamos a dejar de conocer, pero tenemos que tomar la decisión de comenzar a hacerlo.